Hoy examinamos el comportamiento de la economía española con la colaboración de Victorio Valle, doctor honoris causa por la UNED, catedrático de Hacienda Pública, y de Fernando Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad. Bueno, pues a los dos, gracias por su tiempo y un placer contar con ustedes en nuestro programa. Encantado. Muchas gracias por invitarnos. Tenemos además que recordar que Victorio Valle fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, también director general de Funcas, fundación editora de la revista prestigiosa Papeles de Economía Española. Fernando Pampillón ha sido coordinador de la también publicación de Funcas, Cuadernos de Información Económica. Bueno, pues vamos ya a hablar de la economía española. Sin duda, la mayoría de los indicadores económicos muestran el buen comportamiento de nuestra economía en 2017 y unas previsiones también positivas, aunque algo más moderadas para 2018. Decimos la mayoría de los indicadores porque también hay que analizar otros aspectos no tan positivos. Comencemos. Victorio Valle, presentando los datos más destacables en ambos sentidos. Bien, vamos a ver. Yo creo que hasta que no pase un cierto tiempo, yo calculo que a mitad de marzo, que saldrán los datos de la contabilidad trimestral y tendremos ya del cuarto trimestre, tendremos ya datos efectivos que nos den una visión completa del año, ¿no? Pero los que hay, incluso las estimaciones que hacen los analistas, diríamos que efectivamente, como decía, hay un ejercicio 2017 que ha tenido un resultado muy brillante. De hecho, hemos crecido, todo el mundo está de acuerdo, en torno al 3%, 3,1% en concreto, ¿no? Que, digamos, es un crecimiento positivo, yo diría positivo y convergente, porque hemos crecido más que la media del resto de los países de Europa y, por tanto, hemos ganado posiciones respecto a nuestra escala dentro del conjunto de estos países, ¿no? Aparte de eso, tiene otra característica importante, y es que ha sido un año creador de empleo. Es decir, hasta ahora no siempre cuando se ha crecido, el empleo ha crecido en la misma medida. Ahora, realmente, yo creo que como consecuencia, tal vez en parte de la reforma laboral, la reforma del mercado de trabajo, el aumento de la producción va generando también un aumento de empleo casi con la misma intensidad. Ha sido un 2,6, un 2,7 el crecimiento del empleo en términos de empleo equivalente en jornada normal, ¿no? Es decir, que por tanto la situación en ese sentido es muy, muy positiva. Eso se evidencia también, por ejemplo, en la prima de riesgo, que es una magnitud que siempre desde los tiempos actuales se utiliza continuamente con el seguimiento en la bolsa de la deuda. Verdaderamente estamos en unos valores sensacionales, estamos moviéndonos entre 60 y 90, cuando realmente la situación antigua ya recordamos todo, ha habido algunos años, que fue el 12 o el 13 donde hemos llegado incluso a 600, ¿no? Es decir, que realmente estamos mucho mejor. Es decir, que la visión conjunta, si uno se quedara en lo que dicen los datos hoy, es muy, muy positiva. El problema es saber si esa situación tiene alguna contrapartida, ¿no? Y también un poco el analizar por qué hemos seguido esa ruta de crecimiento cuando todos sabemos que entre 2008 y 2014 tuvimos una crisis la más profunda de los últimos años y realmente uno dice, ¿por qué ha cambiado tanto el panorama, ¿no? Yo creo que el ejercicio 2015 y 2016, que son los inmediatamente anteriores, la economía española fue, digamos, creciendo gracias a que estamos tan distantes de nuestro potencial productivo que realmente teníamos mucha posibilidad de crecer, ¿no? Es decir, habíamos estado muchos años esperando para poder gastar porque la renta se había reducido, la situación era muy negativa, ¿no? Entonces, el consumo se extendió, de hecho el consumo ha aumentado de una forma considerable, pero naturalmente uno piensa que esa situación, después de una crisis que es normal, conforme van pasando los años, ya en 2017 y más 2018, tenderá a ir reduciéndose, ya no tenemos esa avidez por un consumo tan intensivo. De hecho, esa situación a mí me resulta un tema bastante preocupante, porque resulta que en este momento, sin mayor razón explicativa, el consumo está creciendo por encima de la renta disponible. Es decir, que realmente el ahorro, que es una magnitud vital en nuestra economía, porque es la que permite financiar la inversión sin que haya inflación, está disminuyendo. El ahorro de la familia ha pasado a tener una fase negativa, ¿no? Esto me parece realmente muy preocupante. Yo creo que es un tema que de alguna manera el gobierno es consciente y de hecho también ha tomado alguna
medida fiscal en este sentido, pero a mí me parece insuficiente. Esto hay que tomárselo más en serio. Por ejemplo, la inversión pública neta en España es negativa, es decir, el Estado no invierte nada positivamente, se está simplemente invirtiendo la inversión de reposición, el término bruto que se aplica a la inversión a otras tantas magnitudes, pero la neta, una vez que se quita la amortización, realmente es negativa, es decir, que no estamos invirtiendo nada. Por tanto, ese es un tema que me parece preocupante y yo creo que de cara al futuro más inmediato, luego hablamos si se quiere de más adelante, tenemos ahí una serie de problemas que a mí al menos me dejan bastante inquieto, ¿no? Porque, por ejemplo, el déficit público, curiosamente, en el año 2017 ha estado actuando como un elemento estimulante, es decir, tenemos un déficit que ha generado un poquito más de estímulo a la economía, pero eso, nuestros compromisos internacionales, sobre todo con la Unión, nos obligarán a reducirlo, incluso no a que desaparezca, pero sí a dejarlo en un 3% o por ahí, ¿no? Por tanto, ahí hay una tendencia a que se reduzcan las fuerzas que van a estimular a la economía, ¿no? El mercado de trabajo se hizo un esfuerzo importante de reforma, pero tampoco está resuelto. Es decir, todos sabemos que sigue habiendo esa dualidad tan negativa del trabajo a tiempo parcial. Es decir, que realmente de alguna manera habrá que terminar de completar la reforma. Tenemos el tema de todo ese crecimiento ha estado basado en una etapa de política monetaria muy laxa, con tipo de interés muy bajo, cosa que en este momento precisamente se está discutiendo. El señor Trump no sabemos muy bien todavía cómo va a decidir qué va a hacer con su presupuesto, pero sí sabemos que las instrucciones de la Reserva Federal es tendente a aumentar, no mucho, pero sí ir aumentando, diríamos, el tipo de interés, cosa que inmediatamente tendrá repercusión en el Banco Central Europeo y, por tanto, el tipo de interés en España va a terminar creciendo, ¿no? Esto es importante porque, por una parte, a los inversores les cuesta más su inversión, pero también es verdad que a otras instituciones y a otras personas la subida del tipo de interés los va a equilibrar, porque hoy, por ejemplo, el sector bancario en España está muy perjudicado con este tema. Prácticamente no hay crédito, porque en las condiciones con tipo de interés reales negativos, las entidades bancarias no tienen interés en prestar, ¿no? Entonces están viviendo más bien de comisiones, de tareas distintas de lo que es el negocio normal del préstamo y a los particulares, ¿no? Pero no hay de esperar que eso continúe, es decir, no hay por qué esperar al menos, ¿no? Y luego también tenemos un factor quizá el más importante, que es un regalito que nos ha caído no sé muy bien de dónde, es el precio del petróleo. El precio del petróleo está a la base de todo este crecimiento porque está en valores realmente muy bajos frente a otras etapas en las que realmente ha sido un factor limitativo. Yo, cerrando un poco esta visión de este aspecto positivo y negativo del tiempo inmediato, diría así una cosa que creo que es importante, y es que el crecimiento que hoy estamos teniendo desde el año pasado, 2017 y principio de este año, estamos, digamos, creciendo, superando un cuello de botella del crecimiento que ha sido históricamente un tema para nosotros muy perturbador. Siempre se decía en España, cuando se empieza a crecer, ese crecimiento está condenado a morir porque tenemos que importar. No somos capaces de crecer sin importar. La importación termina siendo un elemento que corta las posibilidades de nuestro crecimiento, porque empezamos a importar, nos vamos endeudando y todo eso genera un problema importante al país, ¿no? Es la primera vez en 2017 que hemos crecido y la importación han crecido, pero menos que las exportaciones. Han ido a un ritmo mucho más atemperado. Eso quiere decir, en castellano normal, que quiere decir que estamos haciendo un papel interesante de sustitución de importaciones. La industria española está produciendo bien y, por tanto, no requiere tanta cosa del exterior, lo cual es bastante positivo, pero también, de alguna manera, ahí está emboscado de nuevo el precio del petróleo. Es decir, importamos menos, o los valores de la importación son menores, pero también porque el petróleo nos cuesta menos, ¿no? O sea, por tanto, ¿en qué medida es solo el efecto de esa rebaja en los precios del combustible, o hay también, lo que yo decía antes, un efecto de mejora, digamos, de la actividad industrial, que en España va afortunadamente pudiendo exportar? Hay empresas ya muy importantes, a diferencia de otras crisis anteriores, que exportan y que realmente están aportando mucho a nuestra economía, ¿no? Fernando Pampillón, apuntes a lo que nos ha dicho Victorio Valle, que nos ha contado además cuestiones muy interesantes que yo desde luego no conocía. Sí, son interesantes. Bueno, yo coincido con él en prácticamente todo. Yo destacaría algunos puntos de las luces de 2017 para luego hablar de las sombras o los problemas estructurales que tenemos, ¿no?
Por un lado, nos ha permitido recuperar el PIB real de antes de la crisis. Es decir, que hemos tardado desde 2008, que fue el máximo, hemos tardado pues prácticamente 9 años en recuperar el PIB. O sea, que estamos igual que en 2008. Hemos perdido 9 años. Esta crisis nos ha costado 9 años. Pero no hemos recuperado el empleo. El empleo todavía lo hemos recuperado en 2/3. En estos momentos estamos en los 18,2 millones cuando partíamos de 19,5, más o menos, ¿no? En números redondos. Estos 19,5, si seguimos a este ritmo, que no es fácil seguir a este ritmo, podrían alcanzarse en 2020. Por lo tanto, la crisis ha supuesto 9 años de retraso en PIB y posiblemente, y con un poco de suerte, 12 años en términos de empleo. También coincido con Victorio en que el crecimiento ha sido equilibrado. Ha habido un crecimiento importante de la inversión, del comercio exterior. Todo esto además se ha hecho con un nivel de precios bajos, es decir, con escasa inflación. Y es cierto que, que sí nos ha favorecido, ha habido un incremento importante de las exportaciones, como ha dicho el profesor Valle, y nos ha favorecido quizá el precio del petróleo, que aunque ha subido mucho en 2017 respecto a 2016, está en niveles muy inferiores a los previos a la crisis. Y por otro lado, el turismo, pues ha habido una explosión de turismo, no solo en cuanto a número de turistas que llegan, estamos pues prácticamente en el 10%, lo rozamos, ¿no? Pero no solo eso, sino que el gasto por turista se ha incrementado, con lo cual los ingresos por turismo pues han sido importantes. Luego también creo que es importante la reducción del déficit público. Es una tarea compleja que venimos haciendo desde hace años y lo situaremos en 2017 en torno al 3,1%, es decir, todavía superando en una décima el límite que nos establece Bruselas. Y por otro lado, respecto a la deuda pública, que no deja de ser una gran sombra en la economía española, hay alguna luz, y es que se han alargado los plazos. Es decir, la vida media está en estos momentos en 7 años y 4 meses, lo cual nos da un cierto respiro en el tiempo si se producen los esperados, que decía el profesor Valle, aumentos de tipos de interés. Pues tenemos ahí un colchón de años para los tipos irán subiendo y el coste de la deuda irá subiendo, pero el tener la deuda a plazo largo y además a tipos bajos, porque la media son el 2,5%, nos da un cierto respiro. Esas serían un poco a grandes rasgos las luces del año 2017. ¿Cuáles han sido, en opinión de Victorio Valle y de Fernando Pampillón, los polos para este comportamiento positivo? Han apuntado bastantes cuestiones, pero los grandes impulsores, en su opinión. Bueno, yo la verdad mi impresión es que el crecimiento hoy en España tiene una base de demanda interna, es decir, el crecimiento ha estado basado fundamentalmente en el consumo, básicamente, porque además es la magnitud más grande, ¿no?, de la demanda total. La inversión se ha comportado muy bien y luego quizá la variante más significativa, como antes comentaba, sea seguramente el tema del comercio exterior, es decir, la relación exterior se ha portado muy bien, ¿no? Antes de pasar a otro tema, me gustaría, respecto a lo que decía hace un momento Fernando, hay un par de cuestiones que me gustaría comentar, ¿no? Quizá también aportando algunas cosas que se conocen poco, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me tiene preocupado, desde hace un tiempo vengo tratando de ese tema, que es la cifra que él comentaba de empleo, ¿no? Se crea empleo, hay tantos parados, deja de haber tanto, hay más acá, más allá. La verdad es que hoy en el mundo de la gente que trata de la población española en su dimensión demografía económica, digamos, ¿no?, hay poca gente que cree en los datos de empleo y paro porque no creen en los datos de la población. Es decir, realmente hay para empezar, 4 o 5 cifras oficiales, no inventadas, ¿no? Inventadas pero oficiales, de paro y empleo, el registro, el paro registrado, la afiliación a la seguridad social, la parte de empleo, aunque no es lo mismo, la EPA, la encuesta de población, y luego hay, claro, datos de Hacienda, el pago del impuesto sobre la renta, tiene información perfectamente de la gente que está trabajando, cuántos son y tal, ¿no? Bueno, esto es que, es importante porque
claro, vuelve a haber, como hubo en ocasiones pasadas, pero no siempre, una diferencia pues casi de 500.000 de personas entre los datos según el paro registrado, que es el que uno lleva, el funcionario recibe sus peticiones de empleo por parte de la gente, va eliminando determinados casos que no le parecen adecuados, llega a una cifra. Y por otra parte lo que dice la EPA, que es otra cosa, dice, hombre, la EPA en el mundo entero, por lo menos en el mundo que nos interesa más, que es Europa, es el más atendible, es el que tiene más fiabilidad, ¿no? Pero, claro, ahí eso se hace con una muestra amplia, que son del orden de 60.000 encuestados, pero luego tienen que extrapolarlo al conjunto de la población. Y como eso no lo hacen bien, porque realmente hace mucho tiempo que se hizo la última, digamos, división por zonas de la población, pues da unos resultados que cada vez tropiezan más con el sentido común, ¿no? De hecho, incluso la población que dice la Contabilidad Nacional a veces difiere de esta otra, haciendo decir que son dos creaciones de del propio INE, son los del INE, ¿no? Por tanto, hay un punto peligroso que antes de hablar de empleo y paro habría que precisar esto, ¿no? Y luego, a mí hay otro tema que me parece interesante, que es, Fernando se ha referido a él y tiene toda la razón, la deuda pública. Decimos, la deuda pública en España está en torno a un 100%, ¿no?, del PIB, o sea que tendríamos que estar un año generando renta para pagar la deuda. Bueno, esto sigue siendo básicamente lo mismo, pero como la deuda pública que interesa desde el punto de vista de la visión internacional, de las ayudas, etcétera, es la deuda que se llama, según el protocolo de déficit excesivo, es decir, hay unas normas para crearlo, no incluye todo el pasivo público, es decir, ahí está fundamentalmente lo que es deuda financiera. Luego ahí, si uno coge la cuenta de las administraciones públicas, el Banco de España, otras deudas que ya no computan en la deuda esta, ¿no? Claro, esto normalmente hasta ahora se hacía bien y cuando uno tenía la deuda pública estaba hablando de la correcta, ¿no? Pero ahora, para que no figure en la deuda que tiene esa visión mala, digamos, negativa de la situación española, se está inventando artificios para, cuando se calcula esa deuda, pasar una parte a lo que es pasivo, pero no deuda según el protocolo de déficit excesivo. Es decir, se disimula cierta deuda como comercial o como otro tipo de deuda no financiera para que no parezca. Es decir, que posiblemente, esto ya no lo sé con exactitud, la deuda pública española en términos de PIB sea bastante superior a la que aparece en las cifras oficiales, porque hay una parte que no está ahí, pero que es pasivo, computable y que debería estar realmente, si se hiciera bien, dentro de la deuda de este tipo. Bueno, no, yo de los polos, hombre, ahí la exportación está funcionando muy bien, con tasas de crecimiento muy marcadas, ¿no? Uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿qué exportamos? Tampoco tenemos tantas cosas que exportar, ¿no? Pero hombre, yo creo que, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria química en general, los coches, los automóviles, son sectores muy llamativos que están dando un juego perfecto desde el punto de vista del comercio. Sí, porque el internacional. comportamiento del sector industrial ha sido bueno. Muy bueno, ese realmente ha mejorado mucho, ¿no? El sector industrial yo creo que era un sector olvidado, y de pronto ha mejorado muchísimo gracias a los aumentos de productividad que se han cosechado. Es decir, han introducido tecnología, han introducido capital humano en sus personajes, en sus empleados, y está dando lugar a que el crecimiento sea muy, muy llamativo, ¿no? Y yo no recuerdo de tantos años crecimientos del 5, del 6, del 7% en la exportación. Es verdad que casi otro tanto en la importación, pero bueno, ya como digo, últimamente también eso se va reduciendo un poco, dando pie a que podamos ir sustituyendo importaciones, porque ya todo está en el mercado, ¿no? Ya todo es lo mismo exportar que vender dentro, siempre que sustituya a importaciones. Bien, sí, Fernando Pampillón. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que el sector exterior ha aportado el 0,5% del crecimiento, es decir, que del 3,1%, que, bueno, hay personas que consideran que esa cifra será revisada al alza, por lo menos en una décima más. Bueno, de ese 3,1, 2,6 corresponden a la demanda nacional y 0,5 a la demanda exterior, lo cual es una aportación muy interesante. Respecto a efectivamente, la medición del paro exacta es difícil, pero bueno, si aceptamos la existente, diríamos que la tasa de paro sigue siendo muy elevada, un 17%, que es muy superior a la anterior a la crisis, que estaba en 12,5%, tampoco era para tirar cohetes, y venía a ser como el doble de la europea,
pero todavía nos falta pues por lo menos esos 4,5 puntos de recuperar el paro. Yo creo que ya, y entro en las sombras, creo que una de las sombras ha sido la caída de los salarios reales, sobre todo en los contratos nuevos. La crisis ha supuesto que mucha gente ha tenido que abandonar sus puestos de trabajo anteriores y ha tenido que buscar nuevos puestos de trabajo. Bueno, pues este cambio ha supuesto que las personas que se movían de un empleo a otro han perdido el 12% de su salario, es decir, han entrado con salarios inferiores. Y luego, si nos referimos a los jóvenes, a los contratos de ingreso nuevo, no de cambio de trabajo, sino de ingreso nuevo, ahí la pérdida es considerablemente mayor. Si lo comparamos con datos de 2012, pues veríamos que prácticamente los salarios se han reducido un 33%, que es una cifra importante. E incluso se está perdiendo capacidad adquisitiva en los salarios, porque si este año la productividad ha aumentado muy poco, un 0,2, el incremento salarial ha sido el 0,1, lo cual quiere decir que bueno, hay una décima que se pierde también en cuanto a los salarios. No, eso es referente al paro y a los salarios. Otros temas, pues... No, si quieres ahora lo vamos comentando. Ahí hay un tema que a mí me plantea alguna duda, y es que tú dices, y tienes razón, los salarios, para empezar, el trabajo o los trabajadores no son los causantes de la crisis, ¿no? Es decir, que realmente han sido muy moderados en el crecimiento de sus salarios. El problema es que yo no sé cómo se suben los salarios espontáneamente. ¿Quién sube eso? Porque claro, una empresa no le va a ofrecer, porque lo diga el presidente del gobierno, un sueldo mayor a los empleados, ¿no? Tiene que ir de la mano de algún hecho relevante que normalmente suele ser el aumento de productividad. Es decir, si consigue aumentar la productividad, es lo que sí que ya permite una gestión por parte de los sindicatos, de quien sea, en el sentido de reclamar una cosa mayor. Hay un problema aquí en este sentido, y es que en España, los estudios realizados, por ejemplo, por el Banco de España, ¿no? El paro estructural está en torno a un 16-17%, es decir, la tasa de paro que tenemos en este momento está justamente o muy aproximada a lo que dicen los técnicos, que está el paro estructural. Eso quiere decir que ya no vamos a poder crecer esos 4 puntos que pedía Fernando. No quiere decir eso, se puede seguir insistiendo, pero ya por la vía de la demanda, es decir, tratar un poco de impulsar eso. Es complicado porque vamos a crecer, pero ya va a reaparecer el fenómeno inflacionista, que hasta ahora ha sido un fenómeno que hemos estado descansando una temporada larga, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Yo creo que hay que operar más del lado de la oferta, ¿eh? O sea, que realmente estimular, por ejemplo, a través del gasto, puede tropezar ya con este crecimiento imposible ya del empleo, porque es que llega a una posición en que ya el paro que hay no es reconducible, necesita formación. No puede, la gente que está en paro no es porque no encuentre trabajo, que lo tiene, sino es que el trabajo que hay no responde a su formación, a sus condiciones, ¿no? Entonces hay que formarlo, hay que darle capital humano en definitiva, y eso es lo que está hoy por hoy, yo creo, peor tratado en España, ¿no? Yo quería también comentar en este sentido que el tema, quizá por deformación, a mí me ha interesado mucho del déficit, ¿no? Si nos preguntamos qué puede hacer el Estado, ¿no? La política económica por la situación, yo, para empezar, soy muy pesimista, porque creo que por un motivo o por otro, los dos focos importantes de política económica los hemos estropeado, ¿no? Es decir, que cuando uno dice, hombre, podíamos contar con que el sector público pudiera gastar más, o que el sector público pudiera obtener menos ingresos tributarios. Todo esto, cuando tienes un 100% del PIB en deuda y cuando tienes un déficit del 4%, es que no lo puedes hacer, porque no tienes instrumentos. Lo que no puedes estar endeudándote eternamente ni teniendo déficits mayores. Por tanto, la política presupuestaria está cegada. En este momento no es utilizable. Yo por eso siempre llevo ya tiempo pidiendo el rescate de la política presupuestaria. Vamos a cerrar el déficit, vamos a entrar en un plan ordenado de reducción de la deuda, aunque nos lleve 10 años o lo que sea, para poderla tener en algún momento una política a nuestra disposición, que es importante. Y la política monetaria, pues como bien sabemos, está también
un poco deteriorada, porque claro, el tipo de interés está muy bajo y ya es imposible bajar más. Ya se sabe de toda la vida que la política monetaria no es muy eficiente para estimular la economía, sí para recortar, es lo de la cometa, ¿no? Es decir, que si hay aire va muy bien y uno si quiere cortar tira de ella, pero lo que no puedes hacer con el aire es que suba sola y tú quédate tranquilo sentado viendo cómo sube. O sea que por tanto ahí hay problemas importantes que están ahí por resolver. Pero volviendo al sector público, que es el que me interesa, yo creo que hay una cuestión ahí pendiente que esa a mí por lo menos me parece acuciante, ¿no? Es el problema de que cuando se compara la situación relativa de España con los países de la Unión Europea, primero, el gasto público en España está como 4 o 5 puntos por debajo de la media de Europa, ¿no? Por tanto, que como hemos comentado en algunas otras ocasiones, cuando se dice en España gastamos mucho, hay que gastar mejor, pero no menos, porque realmente no estamos en situación de que ya no podemos gastar más, aún tenemos un margen ahí para gastar. Lo que pasa es que hay que hacer hueco, aparte de que ya naturalmente existe, aunque no lo que pasa en Europa tampoco es la Biblia, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera en definitiva, pero ahí hay una posibilidad de hacerlo, como hacen otros países, pero naturalmente hay que hacer hueco, hay que rescatar actividades que yo creo que se gasta mucho en ello. De hecho, la mayor parte de la eficacia en los servicios públicos es muy baja. De hecho, cuando lo que comprueba la profesora Nuria Rueda en el departamento nuestro es que cuando se ha crecido, cuando crece el gasto, por ejemplo, en España para servicios públicos que no sean de defensa, ¿no? Educación, etcétera, siempre hay una diferencia entre coste y producción que puede ser un 2, un 3%, ¿no? O sea que si se hicieran mejor, hay margen para ahorrar en torno a un 2-3% de lo que cuestan. Bien, por tanto, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el problema más importante, que es la imposición. Los impuestos, hay que hacer una reforma que no es reforma de papel, no es hacer nada en el boletín oficial del Estado, las cosas que han hecho, lo que dicen las comisiones que ha presidido el profesor Lagares sobre esto, me parecen perfectamente aceptables, ¿no? El problema está en que no se terminan aplicando. Es decir, es que cuando uno dice España y compara los tipos nominales de impuestos a la renta con los que hay, por ejemplo, en todo el resto de Europa, me parece que solo Luxemburgo nos supera, ¿no? Somos los que tenemos los tipos impositivos más altos de Europa. Sin embargo, luego va uno a comparar lo que se recauda y estamos casi en la cola, casi al final, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué pasa? Pues bueno, entre otras cosas pasa por la profunda de ocultación, ¿no? Defraudación que hay. Tenemos ahí casi un 25%, una cuarta parte de los ingresos que no se obtienen porque están escamoteados de aquí, de la fiscalidad, están escamoteados también de la seguridad social a la hora de cotizar cuando están trabajadores, porque están escondidos, ¿no? Y claro, todo eso al final genera una situación que dice que ¿cómo vamos a aumentar más los impuestos? Que el desgraciado que paga o los desgraciados que pagamos, realmente, claro, nos sentimos muy mal sabiendo que hay otras muchas personas que están huyendo de la fiscalidad. Eso a mí me parece temas que son fundamentales porque nos espera un futuro de sector público muy intenso. El pago de las pensiones, la sanidad que hay que mejorarla, el envejecimiento en general ese nos va a empezar a crear ya unos problemas tremendos. La población española es cada vez más vieja y cada vez a niveles de edad más elevados, ¿no? Es decir, que hay cada vez más viejos y cada vez con más edad. Y esto naturalmente requiere, pues precisamente, por ejemplo, el tema sanitario, el tema educativo, requiere unos gastos que por ahora no se están haciendo, ¿no? Por tanto, hay un problema, un nudo importante en el tema de la política presupuestaria que hay que, yo creo que reponer en algún momento, ¿no? No tenemos más tiempo. También Ya. estaba el tema que sé que Vittorio quería haberlo tocado, la redistribución de la renta en España, sí. ¿no? Que eso es un problema grave. Bueno, yo de esto más que otra cosa quería decir que los datos que hay, los he estado mirando hace poco, ¿no? No son muy actuales porque aquí siempre hay un desfase, pero la situación española en todos los indicadores de desigualdad estamos un poco peor que el resto de Europa, un poco. Insisto en esto, tampoco es que haya una diferencia abismal, no es que estemos como un país africano, estos tan negativos, ¿no? Pero, por ejemplo, la tasa de paro, que es una fuente de desigualdad, en España esa es la peor, es casi el doble que en el resto de Europa, ¿no? El riesgo de pobreza o de exclusión es un 27% cuando la media es un 23%. En hogares que no tienen ningún miembro trabajando, aquí es un 15% de la población y en el resto de Europa es un 13%.
el indicador de Gini, que es el que muestra un poco la desigualdad desde el punto de vista global, ¿no? Aquí es un 34% y en la media europea es un 30%. Es decir, que hay una... Ahora, sí que me quería referir, no es que yo defienda que haya más desigualdad, pero a veces estos indicadores son un poco exagerados. Por ejemplo, la curva del índice de Gini, la curva de Lorenz, se ha dicho por algunos investigadores, están haciendo bastantes trabajos de interés en la Universidad de Zaragoza, se ha dicho que en España hay un factor diferencial respecto a Europa, que es la vivienda. Entonces, a la renta de mercado real que uno tiene para hacer la distribución de Gini o el índice de Gini, claro, habría que sumarle esa renta no monetaria, sino renta en especie, que es el disfrute de la propia vivienda, que en España es muy elevado, prácticamente todo el mundo tiene su vivienda. Si va uno a Francia, por ejemplo, ese factor ya no habría que tomarlo, ¿no? Con lo cual, digamos que de alguna manera la desigualdad no es tan marcada. Y segundo aspecto, que la desigualdad en España tiene un factor fundamental y por eso es mayor que en el resto de Europa, un factor básico que es el trabajo. Es decir, el paro básicamente es el que da esa impronta y se nota enseguida que la desigualdad es mucho mayor entre los activos que entre los inactivos, ¿eh? O sea, la gente que está en población activa son los que tienen una desigualdad mayor, porque son los que están trabajo-paro. Ese binomio, como hay una tasa de paro tan elevada, es la que hace que haya desigualdad. Si se corrige ese factor, pues posiblemente nos colocaremos muy cerca de lo que está en Europa, ¿no? Fernando Pampillón, le dejamos un minuto para terminar. Bueno, pues yo incidir un poco en lo que dice el profesor Valle. Es decir, tenemos una situación complicada. Por un lado, tenemos una deuda pública muy elevada que hay que reducir porque supone en estos momentos un 3% del PIB, pero en cuanto los tipos de interés suban, y van a subir muy pronto, pues es que se puede poner fácilmente en un 5% del PIB. Estamos hablando de cifras actualmente de 30 y tantos mil millones, que si tomáramos los tipos de interés de 2012 serían cerca de 50.000, y esa puede ser la cifra. Pero además hay que reducirla, y tenemos que reducirla con un gasto que no es excesivo, con unos impuestos que no recaudamos suficientemente y que nos vamos a encontrar con problemas de déficit de seguridad social, por envejecimiento de la población, los intereses que vamos a tener que pagar que van a ser superiores y la necesidad de una inversión pública que no estamos haciendo. Por ejemplo, nos estamos cargando la investigación. Y a mí me parece un problema gravísimo que no estemos dedicando dinero a investigación, que es el futuro de una sociedad. Investigación, educación, sanidad van a ser los grandes costes que vamos a tener que soportar en los próximos años. Y para eso tenemos que ir aligerando la deuda pública, reducir el déficit, y eso se logra recaudando más. Y recaudamos poco, como dice el profesor Valle, tenemos tipos impositivos más altos de Europa y resulta que somos de los países que menos recaudamos. Tendremos que solucionar esos temas. Bueno, pues con estos mensajes, algunos positivos, otros negativos, otras llamadas de atención, vamos a despedir este coloquio. Muchísimas gracias, Victorio Valle, y muchísimas gracias, Fernando Pampillón, por estar con nosotros. Gracias a vosotros.